Empezamos a grabar desde ahora. Veíamos entonces la importancia que, que es y tener territorio por parte de los estados como un elemento estructural, un elemento jurídico como tal. Tenemos entonces pueblo, tenemos territorio, pero los estados también necesitan soberanía. Y la soberanía en cuanto a elemento estructural para algunos pensadores de la ciencia política no es considerado un elemento del Estado. Sin embargo, para otro sector de estudiosos de la ciencia política, uno de ellos, el mismo Rodrigo Borja, considera de que su presencia como elemento estructural del Estado es necesario, es fundamental. En efecto, podemos decir entonces de que este elemento estructural le permite al Estado tener la suficiente potestad, ¿sí? La suficiente potestad, la suficiente competencia para gestionar, para administrar todos y cada uno de los asuntos que le incumbe, sin que esa potestad, sin que esa facultad de la que dispone esté condicionada por otra voluntad superior. Podríamos decir entonces de que la soberanía es poder supremo, un poder supremo que le permite imponerse sobre el resto de voluntades en el Estado. Entonces, efectivamente, de una manera, como una conclusión anticipada, podríamos decir, acuérdense, es un poder supremo, que no está condicionado. El carácter del no condicionado le permite tener la facultad, esa facultad, potestad, para dirigir el Estado, ¿no? Esas facultades, ese conjunto de potestades, va a estar principalmente contemplados en el ordenamiento jurídico, orden jurídico. Ahí vamos a encontrar precisamente ese conjunto de facultades, ese conjunto de potestades que le permite al Estado dirigirse tanto en el plano interno como en el plano externo. No hay otra voluntad, no existe otra voluntad entonces superior, porque de lo contrario ya no hablaríamos de soberanía. Eh, estaríamos hablando de una especie de subordinación, lo cual no existe si es que tenemos un Estado soberano. La soberanía, en efecto, ustedes pueden ver, ha sido materia de diversas interpretaciones, diversas propuestas como tal. Se han planteado algunas definiciones al respecto. Y en ese sentido, vale la pena tomar en cuenta una en particular que me llamó mucho la atención, es la planteada por Jelinek, ¿sí? Entonces tenemos aquí a Jelinek, y Jelinek sí que nos va a decir en cuanto a soberanía, que la soberanía es una propiedad del poder de un Estado y que corresponde a este la capacidad de determinarse jurídicamente a sí mismo. Eso es fundamental. Aquí estamos hablando ya de la facultad de determinarse, ¿sí? Estamos hablando ya la facultad propia de cada estado de escoger su modelo a seguir, de escoger qué ordenamiento político y jurídico va a aplicar de hoy en adelante. Entonces es una propiedad
del Estado. Cuando estamos hablando de una propiedad, estamos hablando de un elemento, de una característica pura del Estado, porque con él tenemos la capacidad de determinarse jurídicamente. Entonces ahora nos damos cuenta del por qué el Estado ecuatoriano, con pleno uso de su soberanía, en el año 2007, eh, creó esta Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes para reorganizar todo el espectro político y jurídico del Ecuador. Muestra de ello es la Constitución del año 2008. Entonces, eso a mí me permite conocer y saber de que la soberanía como tal deja a un lado, ¿sí? Deja a un lado la noción de eh, que estamos nosotros supeditados a poderes externos. Deja a un lado, ¿sí? Poderes externos. Podría decirse entonces de que esa soberanía como tal a mí me va a permitir tener una capacidad de fuerza que es inapelable, es irresistible como tal, como digo, en el plano externo y en el plano interno. No existe otra voluntad superior, externamente e internamente. Si nosotros nos damos cuenta, veremos de que cuando hablamos de externamente e internamente y siguiendo el criterio asimismo de Jelinek, vamos a ver de que la soberanía está compuesta de dos elementos. Dos elementos diferenciados. Encontramos la supremacía y encontramos por el otro lado la independencia. Supremacía va a estar enfocado mucho más en el plano interno. Pongámosle aquí, en el plano interno. Entonces, en ese plano interno, el Estado impone su voluntad. Impone su voluntad, porque su voluntad es, obviamente, ese conjunto de voluntades colectivas, todas ellas representadas por un ente supremo que impone su voluntad. Precisamente es un poder de mando puro e irresistible. Puro e irresistible. Ejemplo de eso, o muestra de esta supremacía, es la capacidad que tiene el Estado, por ejemplo, para realizar las expropiaciones. Es una manifestación pura de ese poder de mando, de ese poder irresistible. Las personas pueden resistirse de las expropiaciones, no pueden. Si es que el Estado obviamente eh, va a compensarlas económicamente, pues no por la expropiación. Pero Juan Pérez puede decir, no, yo no quiero que me expropien y no me saca nadie de mi propiedad. Jamás. No pueden. Juan Pérez está subordinado, está supeditado a esa
a ese poder de mando, a esa voluntad del Estado, porque está representando a la colectividad, siempre y cuando, como digo, esa expropiación contenga una justa compensación. Pero vean ustedes de que ese poder de mando está limitando un derecho subjetivo, el derecho a la propiedad. Y a pesar de eso, eh, este factor, supremacía, se impone. A pesar de que hay un límite a un derecho subjetivo. A pesar de que estamos nosotros generando un sufrimiento a un tercero. Pero ese sufrimiento se compensa porque con el mismo estamos beneficiando a la sociedad. Siempre y cuando, insisto, exista compensación. Esto en el plano interno. Pero en el plano externo hablamos nosotros ya, esto en el plano externo de independencia, plano externo. Y en el plano externo, obviamente, estamos en el concierto internacional. Concierto internacional. En ese concierto internacional en donde los estados se encuentran permanentemente interactuando, ¿sí? Interactuando, le permite a los estados decidir libremente cómo se puede interactuar. Entonces es la capacidad de decisión libre, ¿no? Capacidad de decisión libre de los estados, porque los estados pueden elegir suscribir un tratado internacional de libre comercio o no, por ejemplo. No es pues que viene el gobierno del señor Donald Trump y le va a decir al Estado ecuatoriano, ustedes me suscriben un tratado de libre comercio y punto. No, porque en alguna medida eso ya depende del Estado ecuatoriano escoger esa opción o no. Como si escogió suscribir ese tratado, ¿sí? Eh, de una especie de libre comercio con la Unión Europea, porque le parecía que era más ventajoso económicamente. Y en efecto lo hizo. Pero es una decisión libre, y le ha permitido al Ecuador interactuar con la comunidad europea en ese sentido en el plano comercial. Hablamos entonces en el plano externo de pura libertad. Pura libertad. Esa pura libertad le permite además escoger su organización constitucional, ¿sí? Escoger, vamos a poner aquí, la organización constitucional. Tomando en cuenta de que la organización constitucional es ya el esqueleto puro del Estado. Cómo se va a organizar y cómo se va a presentar con el resto de los estados. ¿Cuál va a ser entonces su estructura básica que le permita interactuar con el resto de estados? Hablamos en este sentido, cuando hablamos de independencia, hablamos de imperium. Imperium. Ese imperium es esa facultad de imperio como tal, que se extiende sobre su territorio, se extiende sobre el territorio y sobre, obviamente, sobre su pueblo. Se extiende en ese sentido, porque si es que el jefe de Estado de Ecuador decide libremente,
¿sí? Decide libremente vincularse con la Unión Europea, esa decisión, esa pura decisión, va a extenderse, sus efectos van a extenderse sobre el territorio nacional y además se va a extender a el pueblo. El pueblo va a sentir los efectos de esa decisión, ¿sí? Va a sentir eso. En este sentido, la soberanía ha tenido diversos tipos de evoluciones, ¿sí? Porque en efecto hablamos de un orden jurídico. Ese orden jurídico necesariamente va a tener un vínculo con el pueblo. Vínculo con el pueblo. Porque si es que ustedes se dan cuenta, ya en una edad contemporánea, ¿sí? En una edad contemporánea, la Revolución Francesa trajo consigo ¿qué? Un cambio de noción. ¿Qué origina ese cambio de titularidad de la soberanía? ¿Sí? Cambio de titularidad de la soberanía. Porque en este sentido, con la Revolución Francesa, ya esta soberanía que es ya reestudiada va a constituir un instrumento que declara inapelable el derecho, que no está sujeto a ninguna autoridad superior y que puede emplear ya la coacción. El Estado puede entonces emplear la coacción. Hablamos ya de la soberanía del pueblo. Entonces, soberanía del pueblo. Precisamente ese cambio de titularidad de soberanía, de una soberanía en donde está concentrada en el poder del monarca, ¿sí? Hacia una soberanía del pueblo, le permite al Estado tener ese instrumento. Acuérdense, la soberanía entonces se traduce ya como un instrumento hasta de coacción. Pongámosle aquí. Es un instrumento ya le doy la palabra a Esteban. Es un instrumento eh, hasta de coacción. ¿Qué es la coacción? Es la facultad que tiene el Estado para reprimir cierto tipo de acciones que lesionen sus intereses. Pongamos aquí, inicio de causas penales. Como cuál, vean ustedes aquí algo muy interesante, delitos contra la administración pública. Peculado, por ejemplo. Entonces el Estado, con el uso de su soberanía, puede coaccionar a esos agentes públicos que lesionaron, ¿sí? Que dañaron los intereses del pueblo, robándose el dinero público. ¿Qué busca el Estado? Coacción. ¿A través de qué? De la soberanía. Porque la soberanía se presenta ya como un instrumento fundamental para generar bienestar en el pueblo. Ahora sí, tiene el uso de la palabra Esteban. Doctor, como usted mencionó, la soberanía, al ser un poder supremo y al no estar condicionado, esta también debe, por decirse, estar regulada o tener límites. Entonces, mi consulta venía a si es el mismo Estado el que limita la soberanía con el orden jurídico o qué o quién establece estos límites para la soberanía. La soberanía, Esteban, está regulada, sí está regulada
en el plano constitucional, ¿sí? Por ejemplo, si usted ve la Constitución y hace un análisis de la Constitución 98 versus Constitución del 2008, Constitución del 2008, la soberanía tenía otro tipo de connotación en el Estado ecuatoriano, lo que le permitió a Estados Unidos colocar una base militar en Manta, ¿no? Porque era otro tipo de connotación de soberanía. Pero con la Constitución del 2008 ya se insertó una especie de candado, ya se generó otro tipo de noción de soberanía y obviamente, y el contexto constitucional actual impide de que otros países coloquen, abran bases militares en territorio nacional, porque viola la soberanía nacional. Pero vea usted, el contexto constitucional le dio un giro, le dio un vuelco a cómo entender la soberanía. Y ese vuelco le significó regular el plano soberano. ¿Estamos ahí, Esteban? Sí, doctor, gracias. Perfecto, correcto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ahora sí podemos prender las cámaras. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sobre la soberanía. Acuérdense entonces, la soberanía en efecto va a ser esa fuerza, una fuerza de reunificación, de afirmación de reunificación, la capacidad que tienen los estados de autodeterminarse y autogobernarse. ¿Sí? Es una capacidad intrínseca que tienen esos estados para autodeterminarse y autogobernarse. Es precisamente a partir de esta locución, de esa capacidad que tienen los estados, que los señores de Cataluña dijeron, bueno, pues nosotros en pleno uso y goce de nuestra soberanía, nos autodeterminamos y nos autodeclaramos de que queremos ser un estado libre, el estado catalán, pues y fuera del Reino de España, pues no, porque estamos nosotros accionando, ejecutando ese instrumento de soberanía. Pero cuidado, cuidado. Sí, porque si es que eso fuese así, vean ustedes lo que llegaría a pasar. El pueblo Shuar podría decir nosotros como pueblo soberano, entonces podemos escoger y podemos elegir ser un estado independiente. Eso es posible, es muy difícil, cuidado, ¿sí? No podemos ser y extender como plastilina al concepto de soberanía propiamente dicho. Aquí estamos hablando del conjunto de ese gran pueblo, de ese conjunto de sociedad que tiene una conciencia colectiva unívoca, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta eso. Juan Manuel, Doctor, ¿y si alguna provincia quiere volverse, digamos, un estado federativo, como lo que intentó Guayaquil? federativo es otra cosa, pero, Juan Manuel, eso no quiere decir que se va a transformar en la República Independiente de Guayas o de Guayaquil. Un O estado, sea, sí, claro. un estado federal es otra cosa. Un Estado federal no deja de ser parte del Estado, sino que aquí estamos nosotros utilizando otro tipo de figura, ¿sí? De organización interna del Estado. Pero es un Estado, ¿sí? Es un mismo Estado, pero internamente tenemos otro tipo de organización. Eso no quiere decir que son República Independiente de Guayas. Eso no es así. Ojo, ¿sí? Sí, claro, doctor. O sea, pero mi pregunta sería que le daría como que más soberanía a la provincia del gobierno. Si es que fuera un Estado federado, Sí, doctor. claro, similar a lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Vea usted lo que sucede en Estados Unidos, de que los gobiernos federales tienen la capacidad normativa inclusive, capacidad normativa que pueden generar hasta sus propias constituciones. Nosotros ya tenemos en parte eso, Juan Manuel. Nosotros estamos en un paso previo a eso. Si es que usted analiza la Constitución, va a ver de que en el régimen de competencias encontramos ya
encontramos ya la organización de los gobiernos autónomos descentralizados, y esos gobiernos autónomos descentralizados, ¿sí? El superior, el más grande, el más complejo es este gobierno, un gobierno regional, que tiene un estatuto autonómico, que es muy similar a lo que pasa en los gobiernos federales, que es una constitución propia, ¿sí? Pero sí, dependiente del poder central, eso sí, ¿le va a dar mayor autonomía? Desde luego que sí, sería muy interesante. Ojo, ¿sí? Pero eso no quiere decir de que eventualmente pueda entablar diálogo con otros estados en igualdad de condiciones. Porque si usted ve, si es que dijéramos Guayas es un estado federal, no puede pues realizar tratados internacionales a la par. ¿Con quién? Con el gobierno, por ejemplo, el estado colombiano. No puede pues. No puede, porque no tiene ese reconocimiento. Entonces, siempre el reconocimiento parte de ¿qué? Parte de Estado, del reconocimiento internacional de un Estado propiamente dicho. ¿Estamos? Bueno, jóvenes, con este contexto, entonces concluimos la clase. Nos vemos el día lunes, Dios mediante. Buen día y buen fin de semana. Gracias, doctor. Gracias, Gracias. doctor. Buen día. Gracias, doctor. Igualmente.